Después de pagar prácticamente todos los gastos de la boda de mi hermano, me senté en el sofá de mi pequeño apartamento y abrí mi cuenta bancaria con el corazón encogido, esperando ver cuánto quedaba de mis años de ahorro, y fue entonces cuando me di cuenta de que había una transferencia de $8,400 que yo nunca había autorizado a nombre de mi madre, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió de forma irreversible. Pero antes de llegar a ese punto, déjenme presentarme. Me llamo Marina, tengo 31 años, soy coordinadora de eventos en Boston, y en los últimos meses he puesto todo mi empeño, tiempo, dinero, energía, paciencia, en organizar la boda de mi hermano pequeño, Ícaro, con puntos en la heredera de una cadena de hoteles de lujo llamada Juliana, una ceremonia digna de una revista, que ha agotado no solo mis recursos financieros, sino también mi salud mental, mi autoestima y mi paciencia con mi propia familia, que siempre me ha tratado como una asistente y no como una hija. Mis padres, Rogerio y Beatriz, siempre han tenido planes claros. Ícaro heredaría la empresa familiar, una famosa promotora inmobiliaria. ¿Y yo? Yo debía casarme con un buen partido, cuidar de la casa y tal vez ayudar entre bastidores, pero nada de protagonismo, porque, al fin y al cabo, según ellos, los eventos no eran una carrera de verdad, era un pasatiempo caro. Eso fue lo que me dijo mi madre cuando dejé el puesto sin valor en el departamento de marketing de la empresa y decidí trabajar por mi cuenta. Alquilé un pequeño apartamento en Cambridge, empecé con cumpleaños y eventos corporativos pequeños, hasta que me formé una reputación sólida y, aunque ganaba mucho menos de lo que habría ganado con el nombre de mi familia, me sentía más completa, más honesta conmigo misma. Pero todo eso empezó a desmoronarse cuando Ícaro conoció a Juliana, una mujer guapa, elegante y con gustos caros, que encajaba perfectamente en el molde de mi madre. Y solo hicieron falta 8 meses para que él le pidiera matrimonio. Y entonces empezó la locura. Durante una cena de domingo, mientras yo masticaba una ensalada mal aliada en la mansión de mis padres, mi madre ya hablaba del salón más caro de Boston, de 300 invitados, de orquídeas colgadas en guirnaldas suspendidas del techo, y fue en esa misma cena cuando mi madre me miró y me dijo, con ese tono fingido de cariño, que como tenía tantos contactos en el sector de los eventos, podría encargarme de las flores, los recuerdos y quizás de la fotografía, y antes de que pudiera responder, ya había cambiado de tema, y ahí comenzó la trampa que solo descubriría mucho más tarde, porque lo que serían solo pequeños detalles se convirtieron en una avalancha de gastos, anticipos a proveedores, cestas de bienvenida, señal para el fotógrafo, arreglos florales, catering extra para la madre de la novia que no comía gluten, esculturas de hielo en forma de cisne, mejoras en el paquete del bar, cambio de toallas por otras más instagrameables, a todo corriendo a mi cuenta, todo justificado con la misma frase. Es la única boda de tu hermano, Marina, no seas egoísta. Y cada vez que intentaba discutir, me callaban con miradas de reprobación o desprecio. Incluso Juliana, que aunque al principio era amable, rápidamente empezó a tratarme como a una empleada, y no como a una cuñada. ¿Y Ícaro estaba demasiado ocupado saliendo con los padrinos o sin resolver nada, y no participó en ninguna de las reuniones de planificación, echándome encima, voluntariamente o no, la responsabilidad de que todo saliera bien. Y yo, tonta, pensaba que tal vez, solo tal vez, si me mostraba indispensable, sería vista, valorada, amada. Así que, en contra de mi criterio, empecé a cambiar mis propios planes. Saqué el dinero que había estado ahorrando durante 4 años para financiar mi apartamento. Vendí algunos equipos, acepté eventos extra, trabajé noches enteras, ignoré los dolores de espalda, olvidé lo que era dormir 8 horas, hasta que 2 semanas antes de la boda, estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de recibos y hojas de cálculo, y en medio del silencio de la madrugada había gastado más de $21,000, y la única reacción de mi madre al verme cansada fue: ¿aún no has conseguido la tableta de chocolate artesanal para los invitados VIP? Así que el día de la ceremonia estaba más agotada que feliz,
organizando orquídeas carísimas a las 7 de la mañana, entregando recuerdos en hoteles, coordinando proveedores, buscando maquillaje para la madre de la novia, arreglando carteles de bienvenida y siendo ignorada solemnemente por todos, incluso cuando mi madre recibió los elogios por todo y dijo: me aseguré de cuidar cada detalle, y ni siquiera mi hermano fue capaz de darme las gracias de verdad. Y cuando comenzó la recepción y todos bailaban, me encerré en el baño y lloré durante media hora, hasta que Lauren, mi mejor amiga, me encontró y me dijo: tienes que reaccionar, Marina. Tienes que dejar que te utilicen. Y esa noche, con los ojos aún húmedos y los pies doloridos, volví a casa sintiéndome vacía, pero aún no sabía que lo peor vendría horas después, cuando descubrí la transferencia de $8,400 de mi cuenta a la de mi madre, realizada a las 21:17 de la noche de la boda, justo a la hora en que yo estaba apagando incendios con el equipo de cocina, y con las manos temblorosas, llamé al banco, que me informó de que la operación había sido realizada por mi aplicación utilizando mi contraseña, y fue entonces cuando todo encajó. Mi contraseña era la fecha de nacimiento de Ícaro, y mi celular había estado sobre la mesa durante 1960 horas, al alcance de cualquiera, incluida mi madre, y al recordar una conversación entre ella e Ícaro que escuché en la sala de apoyo del hotel, en la que mi madre decía: ella ni se dará cuenta, y él respondía: pero mamá, ya ha gastado mucho. Me di cuenta de que me habían robado, mi propia familia, y decidí que eso sería el límite. Busqué a una amiga abogada. Reuní pruebas, extractos, registros de horarios, mensajes, fotos, cronogramas, todo lo que demostraba que yo había pagado gran parte del evento y que alguien había usado mi celular sin permiso para robarme. Y con todo eso en mis manos, fui al almuerzo del domingo a casa de mis padres, llevando un sobre grueso y una calma calculada. Esperé a que todos estuvieran servidos, que se soltaran las risas, y entonces anuncié, con voz firme, que había detectado un movimiento sospechoso en mi cuenta. Y cuando dije el nombre de la beneficiaria, el silencio fue inmediato. Mi padre se atragantó, mi madre arqueó las cejas. Ícaro movió la cuchara en el plato, y cuando mencioné que alguien había accedido a mi aplicación y transferido el dinero, mi madre dijo que debía haber sido una confusión, que yo debía haberlo autorizado, y al confrontarla con la conversación que había escuchado en el hotel y los extractos en mis manos, finalmente admitió, con frialdad, que había transferido el dinero para pagar la mejora de la luna de miel, porque nadie más lo haría, y cuando empecé a llorar, no de tristeza, sino de rabia, ella dijo que no podía hacer nada, que era un asunto familiar, que si intentaba exponerlo, destruiría nuestra imagen. Y fue entonces cuando puse el sobre la mesa con la carta de cobro extrajudicial y la denuncia policial lista, diciendo que si no se devolvía el dinero en 48 horas, se notificaría a la policía, y en ese momento, el mundo a mi alrededor pareció congelarse. Los cubiertos se detuvieron. Los padres de la novia se miraron avergonzados. Juliana palideció, e Ícaro me miró como si me viera por primera vez, y yo dije con firmeza: siempre me han tratado como a un felpudo, pero eso se acabó. Y cuando mi madre intentó discutir, mi padre la silenció, cogió la carta, la leyó en silencio y dijo que devolvería el dinero, que reconocía su error, y aún así salí de allí con el corazón roto, porque me di cuenta de que todo el esfuerzo, todo el sacrificio, no habían servido para que me quisieran, sino solo para que me utilizaran. Y en los días siguientes empecé terapia. Aprendí sobre los patrones familiares tóxicos, sobre el papel que me habían impuesto desde 1960, pequeña, y poco a poco fui reconstruyéndome. Y cuando mi hermano me llamó días después, pidiendo perdón y diciendo que ahora entendía lo mucho que había dado por él, decidí perdonar, pero no olvidar, porque ciertos límites, cuando se traspasan, deben respetarse. Y hoy, después de todo, tengo mi propia empresa, con clientes que me valoran. Estoy comprando mi apartamento, el mismo que tuve que posponer por culpa de aquella absurda ceremonia, y sobre todo,
He aprendido que mi existencia no debe validarse por ser útil a los demás, que el amor no debe tener precio y que, digan lo que digan, yo tengo valor. Y si alguien que está leyendo esto ha pasado por algo parecido, que sepa que no está solo y que siempre, siempre vale la pena defender quién eres.